¿Sabías que en el siglo XVII a los enfermos mentales los encerraban en calabozos y celdas con esposas y cadenas? Quédate en este video que te contaré algunos avances médicos y enfermedades nerviosas por allá del siglo XVII y a finales del siglo XIX. Uno de los más famosos por neuroanatomistas de su tiempo, considerado por Cullen 1769 como el primero en afirmar el origen nervioso de algunas enfermedades. López Piñero y Morales identificó la epilepsia como enfermedad nerviosa junto con la histeria y la hipocondria. Según Silberg y Henry, sus aportaciones del estudio de la neuróloga, su propuesta teórica y su práctica divergían noblemente, ya que creían en los demonios y se inclinaba más a golpear a los enfermos mentales. Decía Wills, son necesarias la disciplina, las amenazas, los gritos y los golpes, tanto como el tratamiento médico. Verdaderamente nada es más necesario y eficaz para la recuperación de estas personas que obligarlas a respetar y a temer la intimidación. El centro de conexión de estos movimientos que amenazan o retroceden por los nervios en forma de ondas y son impulsados mecánicamente es ser localizado en el centro del cerebro, que no solo reproduce la percepción, sino que también abre camino a la imaginación, fantasía y memoria. Cullen, en 1710 y 1790, prestigió médicos escoceses mediante ambos expedientes una vaga referencia al sistema nervioso y una caracterización negativa de calificativo de enfermedades. Enfermedad nerviosa o neurosis a todas las afecciones preternatural es del sentido y del movimiento, en que las de la epilepsia no contribuyó de ningún modo de una parte de las enfermedades primitivas, y a todas y a las que no dependen de una afección local de los órganos, sino de una afección más general del sistema nervioso y de la potencia, de donde dependen más especialmente el sentido y el movimiento. La investigación de las bases anatómicas de las enfermedades en el siglo XVI, XVII y XVIII estaba basada sobre todo en los trabajos provenientes de autopsias. Ejemplo de ellos son los Septum, el NEP, la obra Negar y los trabajos de Wills. En esos estudios inicialmente se trabajaba de utilizar los resultados del examen anatomopatológicos de cadáveres para encontrar la lesión causante de la muerte y así conocer también la causa de la enfermedad que la había ocasionado. En la caracterización anatomopatológica de las enfermedades nerviosas que se inician a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX eran las escuelas francesas y alemanas. Las más influyentes, una defensora de una caracterización lesiona negativa, la otra una caracterización positiva por acorde con la postulación para las demás enfermedades. En la escuela francesa pertenece Filipinas, en 1745-1826, imposible de olvidar en cualquier tratamiento histórico de la psicopatología, y tan importante por sus teorías y su trabajo práctico sobre la alineación como la trascendencia social que tuvieron sus propuestas. Se pensaba que la herencia tenía que ser acumulada antes de poder manifestarse en una forma característica. Esto significó que en el caso de un alcohólico, por ejemplo, incluso si se podía comprobar que los padres y antecesores nunca habían estado afectados por neurosis, psicosis o disfunciones motoras, la causa principal de la enfermedad todavía era la herencia patológica, ya que era suficiente que hubiera sido muy excitable, inventarios o entusiastas para que se pudiese deducir una causa hereditaria. En la edición de 1861 de su Patología Mental y Terapéutica, advirtió a sus lectores acerca de las diferencias entre etiología y patogenia de las enfermedades. Etiología, decía, era únicamente la complicidad empírica y estadística de ciertas circunstancias, como la predicción hereditaria que a menudo coincidía o presentía a la edad. La patogenia, en cambio, explicaba la conexión fisiológica entre causa y efecto o el acto mecánico. En el fondo estaba el gran miedo de los patológicos mentales de que los recientes avances en anatomía patológica pusieran en cuestión su propia disciplina, creando dudas sobre su estatuto como una rama legítima de las medicinas somáticas, mientras así no patología estuviese implica y explicadamente sembrada de criterios normativos, conductuales y morales. El intento medio psiquiátrico seguirá siendo vulnerable a las críticas.